Buenos días, agradeciendo su presencia, comenzamos esta conferencia de prensa en el día de hoy, donde intervendrá el doctor Francisco Durán, jefe del Departamento Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. También hará uso de la palabra Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero de Finanzas y Precios, y el compañero Orlando López Garcés, presidente del Banco Metropolitano. Por favor, doctor. Bien, buenos días. Nosotros, al igual que hicimos ayer y debemos dar una información diaria, vamos a actualizar la situación en relación con el COVID-19 en las últimas 24 horas que han transcurrido desde la anterior. En relación con la afectación que existe en el mundo, se habla ya de 168 países con COVID-19, 338.307 casos, 14.602 fallecidos, con una letalidad que se mantiene en un 4,3%. La OMS reporta 102 países con transmisión. Ustedes dirán, no, como lo expliqué ayer, son 168 en los cuales se ha detectado la presencia de la enfermedad. Sin embargo, de ellos 102 son los que tienen establecida la transmisión de la enfermedad. Fuera de China, un total de 256.658 casos y 11.326 fallecidos. Una letalidad de 4,4, similar también a la del día anterior. En la región de las Américas están afectados 33 países, 11 territorios de ultramar, se confirman 41.879 casos y se acumulan 554 fallecidos. Fundamentalmente, el país que más incremento ha tenido son los Estados Unidos de Norteamérica, como tal. Se recibieron en el día de ayer un total de 2.539 pasajeros. Habíamos dicho que esta es una cifra que, como es natural, irá disminuyendo cada día con todas las medidas que se explicaron en la mesa redonda del día de ayer, porque anteriormente habíamos tenido 4.703. Ayer bajamos a 2.539. De eso, 396 son extranjeros, emigrados son 218 y cubanos residentes en el exterior 1925. Cifras todas inferiores a las del día anterior. Salieron de nuestro país 4.593 viajeros y se mantienen en Cuba 37.255 extranjeros en estos momentos. Se mantienen ingresados 1.036 pacientes, 531 que son sospechosos y 48 confirmados. Por lo tanto, ya estamos hablando de un incremento de 8 casos más en comparación con la cifra de ayer. Y se mantienen en vigilancia por la atención primaria de salud, por lo tanto con un aislamiento, pero en este caso intradomiciliario, un total de 33.132 viajeros. Se han investigado buscando otros virus respiratorios, 1.484 casos de pacientes que han tenido o tienen una infección respiratoria aguda, en algunos casos con sintomatología grave, lo cual es la cifra habitual de nuestro país. Cuando yo digo habitual, es el comportamiento que ha tenido en años anteriores, aunque a punto de partida de las acciones de pesquisa, de los conocimientos de la población y la percepción de riesgo de acudir al médico, pues hay un incremento en comparación con lo ocurrido en años anteriores y en semanas anteriores, que era lo que nosotros esperábamos, y además hasta que medio inconforme, porque consideramos que todavía podemos encontrar más personas con sintomatología respiratoria que no se ha atendido. De esas investigaciones, 574 fueron positivas a virus respiratorio y sigue predominando el virus de influenza A, aunque también
se detectó la circulación del virus de parainfluenza y otros coronavirus, que no son estos que provocan el COVID-19. Comportamiento similar a años anteriores. Para detectar el COVID-19, o mejor dicho, el SARS-CoV-2, que es el que provoca el COVID-19, se estudiaron 107 casos, 54 en el IPK, 20 en Santiago de Cuba y 33 en el laboratorio de Villa Clara. Y de estos resultaron positivas 8 muestras, acumulando en estos momentos un total de 625 muestras analizadas y 48 positivos. De los casos que se diagnosticaron en el día de ayer, hay una ciudadana cubana de 57 años de edad que regresó de España el 15 de marzo y comenzó con los síntomas, acudió al médico, se detectó y se ingresó en el Hospital Naval. Hay un cubano de 42 años de edad, de Pinar del Río, que arribó a nuestro país el 11 de marzo, procedente de Uruguay, que este era un país que no habíamos tenido ningún caso relacionado con este país, es el primero. Comenzó con los síntomas y es ingresado en el Hospital León Cuervo Rubio de Pinar del Río. Hay una ciudadana cubana de 60 años de edad, de aquí de La Habana, arribó a Cuba el 15 de marzo, procedente de Asturias, España, y comenzó con los síntomas y es ingresada en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto. Hay una ciudadana rusa de 60 años de edad, de aquí de La Habana, que arribó el 15 de marzo, pero procedente de República Dominicana, o sea, no precisamente de Rusia. Comenzó con los síntomas y se ingresó y diagnosticó en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Hay un cubano con residencia en Estados Unidos, de 36 años, de Santiago de Cuba, arribó el 21 de marzo, procedente de Estados Unidos, y comenzó con síntomas inmediatamente y ese mismo día y al día siguiente fue ingresado en Santiago de Cuba. Hay una cubana de 42 años, de Ciego de Ávila, llegó a nuestro país el 15 de marzo, procedente de Luisiana, Estados Unidos, comenzó con síntomas y se ingresó en un hospital de esta provincia. Hay un cubano de 49 años de edad que arribó el 17, procedente de República Dominicana. Fíjense que son dos que tienen como referencia venir de República Dominicana. Comenzó con los síntomas y se ingresó en un hospital de la provincia de Santi Espíritu. Hay que decir que él es del municipio de Tahuasco, en la provincia de Santi Espíritu. Este ciudadano tiene además un antecedente de hipertensión arterial, pero no está reportado de grave ni nada de eso. Hay un cubano de 49 años de edad, del municipio Placetas, en Villa Clara, procedente de Estados Unidos, que presenta síntomas, se ingresa, se estudia y se confirma en el día de ayer. Este cubano además tiene antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Yo lo digo porque no son casos que están en lo más mínimo reportados como graves, pero son enfermedades que predisponen en la evolución de estos cuadros clínicos. Entonces, como ustedes ven, de los 8 casos, hay 7 que son ciudadanos cubanos, uno de ellos un cubano con residencia en Estados Unidos y una sola persona que es rusa, pero que en este caso la relación de posible contagio parece haber sido República Dominicana, que es de donde procede ella. De los 48 casos que se han confirmado en nuestro país, presentan una evolución clínica estable, 43 casos, y se mantienen graves los 3 mismos casos que explicamos ayer. El paciente de 45 años de edad, ruso, ingresado en el IPK,
que se mantiene como un crítico inestable y con un pronóstico reservado. El paciente de 63 años, cubano, que está también en el IPK, que además tiene antecedentes de hipertensión arterial, de diabetes mellitus y cardiopatía isquémica, y que se mantiene crítico estable. Y el paciente de 71 años de edad, italiano, ingresado en la provincia de Holguín, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se reporta de grave estable. No se plantea que esté crítico en estos momentos. Se le dio el alta en el día de ayer al paciente de la provincia de Villa Clara, que no sé si recuerdan que se contagió con su esposa, que es una, no sé si era boliviana, ¿no? Es una boliviana que venía de Italia, boliviana con residencia en Italia, y que regresó de allá y realmente contagió a su esposo. Ya él evolucionó satisfactoriamente, se le dio el alta en el día de ayer, y como se ha reiterado, ayer uno de los compañeros que estaba aquí lo explicó, como ya él explicó ayer y ya se ha hecho oficial. Digo, porque anoche tuvimos la oportunidad de tener una videoconferencia con autoridades de China que han trabajado en esta actividad, y ellos narraron en muchos aspectos, tratamientos, cuadros clínicos, evoluciones y demás, el comportamiento de China, que son los que más experiencia tienen, lamentablemente por el número de casos que han tenido que atender. Y se plantea lo que ayer manejamos aquí, que hasta 15 días después de estar de alta, ya desaparecen los síntomas clínicos. Sin embargo, todavía hay riesgo de alguna transmisión o de alguna complicación. Por eso, aunque está de alta clínica, pero se mantiene durante 15 días más en restricción en su domicilio y en vigilancia por la atención primaria de salud de nuestro país, o sea, los médicos de familia y demás. Y que también sé que es una inquietud de ustedes y de ustedes para la población, es la joven de 19 años y el bebé de Granma, que está ingresado en Santiago de Cuba, y que evolucionan favorablemente. El bebé, un poco de tos, la misma que tenía desde el ingreso, pero no han sufrido ninguna complicación. Incluso antes de entrar, pues hablamos con el director del Centro Provincial de Santiago de Cuba y nos ratificaba esto que estamos diciendo como tal. Ahí, como se explicó ayer, a partir del día de hoy, todo el personal que entre a Cuba, procedente del exterior, va para un aislamiento de 14 días. En los centros de aislamiento, que en cada territorio existen centros de aislamiento, y ahí se van a mantener en vigilancia durante 14 días. Ustedes recuerdan que hasta ayer esa medida la tomábamos con personas que venían de países con riesgo y sobre todo que tenían síntomas, que se ingresaban en los hospitales. Ya también, como se dio la información, todo el que arribe a nuestro país procedente del exterior, independientemente de que sea cubano, que sea extranjero, pues va para un centro de aislamiento donde se va a mantener en observación durante 14 días. Esos creo que son los aspectos que nos corresponde abordar hoy. No sé si las inquietudes quedan al final. Correcto. Sí. Buenos días a todos. Queremos informar que desde el inicio que se actualizó todo el programa nacional, el plan de medidas aprobado por el gobierno para enfrentar esta enfermedad, las autoridades fiscales
dispusieron otro grupo de medidas con el objetivo de ir adecuando la carga tributaria de todos los agentes económicos, todas las empresas, unidades presupuestadas, formas de gestión no estatal, que incluye cooperativas no agropecuarias, todo el sector productivo de la agricultura y los trabajadores por cuenta propia, en función de que pudieran pagar sus impuestos ante las nuevas condiciones de afectación de algunos niveles de actividad que ya se venían verificando. Algunas de estas medidas están relacionadas con el tratamiento de suspensión del pago de los impuestos cuando se haga el cierre por disposición de la autoridad sanitaria, la autoridad del gobierno, de alguna de estas actividades. Como se ha venido explicando, aquellas donde hay mayor riesgo de que se transmita la enfermedad y cumpliendo también las medidas del aislamiento entre las personas, como es el caso de las actividades de bares, el alquiler de las piscinas, la transportación interprovincial de pasajeros, los gimnasios, y una evaluación que tendrá que realizarse sistemáticamente por los gobiernos en cada uno de los municipios para el tratamiento de cada una de estas actividades. Hay medidas de carácter general para el caso del sector empresarial, donde se reduce la carga impositiva a partir de que se realiza una bonificación en el pago del impuesto sobre las utilidades, es decir, el impuesto relacionado con las ganancias, los resultados empresariales, donde el tipo impositivo general del 35% se reduce a un 25%. Esto coloca en mejor posición a las entidades para asumir estos compromisos con el presupuesto del Estado. Otras adecuaciones están relacionadas para aquellas actividades del trabajo por cuenta propia, donde sin existir una suspensión de la actividad, hay una contracción en el nivel de prestación de los servicios. En estos casos, los gobiernos locales, específicamente los consejos de la administración municipal, pueden adoptar o aprobar una reducción de las cuotas tributarias mensuales hasta un 50%. Y más recientemente, en la medida que se va monitoreando de forma sistemática, puntual, por el Ministerio de Finanzas, de acuerdo con los distintos gobiernos, las distintas provincias, se adoptaron otro grupo de medidas con carácter general para todo el sector del trabajo por cuenta propia, para todas las personas naturales que tienen aplazadas sus obligaciones por cuotas mensuales, por la presentación de la declaración jurada. Debemos entender que en este periodo está transcurriendo el de presentación y pago, las campañas de declaración y pago de tributos en nuestro país. Bueno, todas estas obligaciones, incluyendo el pago del impuesto sobre las ventas y sobre los servicios que deben abonar, quedan aplazados hasta después del 30 de abril, momento en el que se irá ordenando progresivamente el cumplimiento de estas obligaciones. Y todas estas medidas también se adoptan en función de reorientar desde la Oficina de Administración Tributaria la atención a sus contribuyentes. Por eso se va a adecuar la asistencia, la asesoría a los contribuyentes y los servicios a través de los medios digitales, el portal web de la Oficina de Administración Tributaria, el uso del correo electrónico, los sistemas de llamadas telefónicas para evitar la concurrencia, la asistencia de los contribuyentes a las oficinas de Administración Tributaria y también al sistema bancario. Por eso es que están aplazadas el cumplimiento de todas estas obligaciones. En función de ello, también se está estimulando a nuestros contribuyentes a que hagan uso de los medios automatizados, las plataformas, las aplicaciones, Transfermóvil, la aplicación de Telebanca, como medio para pagar los impuestos. O sea, se ratifican estas obligaciones, pero con un aplazamiento en su pago. Las oficinas de Administración Tributaria también han recibido indicaciones, y así lo implementan, de tener una atención diferenciada al adulto mayor, a las personas que son más vulnerables, para evitar, en el caso de que concurran por determinada situación a la oficina, tengan una pronta atención, una atención diferenciada. Igual se adoptan como institución pública las medidas técnicas organizativas para mantener el distanciamiento entre todo el personal que debe ser atendido. De otra parte, se han suspendido todos los trámites de actualización ante el registro de contribuyentes. Estamos hablando de los trámites de inscripción, es decir, las altas o el reconocimiento de la situación fiscal de estos contribuyentes, la modificación de cualquiera de sus atributos, el traslado de un municipio o una autoridad fiscal a otra, cualquier trámite, incluso las solicitudes de certificaciones fiscales
de las distintas naturalezas, todo esto está suspendido también hasta el término posterior al 30 de abril, con el mismo objetivo de proteger a nuestra población, a nuestros contribuyentes y evitar la concurrencia a la oficina. Una obligación muy sensible porque contribuye, o sea, retribuye al propio contribuyente en el financiamiento a la seguridad social, es base para las prestaciones que luego va a recibir, y es que está aplazada en el caso de todos los contribuyentes que tengan alguna afectación en su actividad o sea suspendida la misma, el pago de la contribución especial a la seguridad social. Es una obligación que se prorroga hasta tanto se restablezca esta situación. Todos hemos estado al tanto del tratamiento de garantías que tendrán nuestros trabajadores que se vean impactados por esta situación del COVID-19. Y las garantías, las remuneraciones que reciban por este concepto, de lo cual están obligadas todas las entidades a retribuir a sus trabajadores, no están gravadas ni con el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo, lo que constituye una desgravación para las entidades, ni está afectado el trabajador por esos ingresos en el pago del impuesto sobre los ingresos personales o la propia contribución especial a la seguridad social. Es decir, está liberado de cumplir esas obligaciones, no están sometidas a el pago de tributos. Se han rediseñado también en estas circunstancias todas las acciones de control fiscal, de auditorías, de fiscalizaciones, de cualquier tipo de control de la administración tributaria hasta que esta situación se restablezca y se reinicien estos trabajos. Es importante también destacar, y ayer se insistía en la mesa redonda por nuestra ministra, que debemos reforzar las estructuras y todo el sistema de trabajo de control de los precios mayoristas y minoristas que actualmente están establecidos y evitar cualquier conducta de incremento especulativo, sea por entidades o por personas que inescrupulosamente puedan acaparar o aprovechar esta situación para lucrar con precios exorbitantes a la población. Esto, por supuesto, se realizará de conjunto con las estructuras de gobierno y con el monitoreo del sistema de precios que tenemos implementado. Esas son las medidas con carácter general que se han establecido y ratificamos que nuestro ministerio mantendrá un seguimiento, un monitoreo de cómo evoluciona la situación. Por supuesto, estas medidas se van aplicando gradualmente, algunas son generales, pero otras gradualmente se irán aplicando en la apreciación que se tenga en cada municipio, en cada provincia, del impacto que tenga la enfermedad en las actividades económicas. Gracias. Sí, por favor, tiene la palabra el presidente del Banco Metropolitano. Sí, buenos días. Bueno, el sistema bancario cubano y todas sus instituciones cuentan con un plan de acción y un grupo de medidas que contribuyen a mitigar y a prevenir la COVID en las sucursales bancarias. De manera particular, aquellas instituciones, digamos, Banco Popular de Ahorro, Banco de Crédito y Comercio, Casas de Cambio Cadeca y Banco Metropolitano. Estas medidas en un primer momento están encaminadas a todo lo que tiene que ver del punto de vista interno, que es decir, el banco, las sucursales bancarias y demás hacen una pesquisa diariamente de todos sus trabajadores y crean las condiciones para realmente mitigar este fenómeno. Y desde el punto de vista de las personas que concurren a las sucursales bancarias, nosotros hemos estado tomando medidas acorde a ese plan y por supuesto que va en un primer momento delimitar la cantidad de personas que van a estar dentro de las sucursales bancarias y por supuesto que cada vez que entren a estas sucursales bancarias se lleva a cabo el proceso de, vamos a decir, de construcción o desinfección a través del hipoclorito o que contribuya con esta medida del hipoclorito. ¿Cuál sería un llamado que nosotros hacemos? Hoy, pudiéramos decir, de manera particular estamos realizando el pago a los pensionados. El pago a los pensionados en las sucursales bancarias. Aunque en esta primera hora y media, vamos a decir que comienza el pago a los pensionados de manera particular en La Habana, los pensionados tienen la posibilidad de cobrar sin, vamos a decir, de manera diferenciada. No se atiende a otro cliente nada más que a los pensionados desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. Quiere decir que ese pensionado tiene una atención diferenciada. No obstante, tanto el Banco Popular de Ahorro, el Banco de Crédito y Comercio como el Banco Metropolitano tienen la posibilidad, y de hecho se hace, de pagar a domicilio
a un grupo de pensionados que por una razón u otra no pueden concurrir a las sucursales bancarias. Es algo que nosotros estamos revisando y oportunamente y en el menor tiempo vamos a dar la información de cómo esas personas que por una razón u otra no pueden concurrir al banco, pudiéramos nosotros realizar el pago a domicilio que ya hoy se hace a un grupo de personas. También hay una facilidad que el banco siempre ha tenido y que se puede utilizar, es lo que se le conoce como el endoso. Las personas que concurren al banco por lo general es porque tienen una chequera para el cobro de su pensión. Esa chequera de que tiene ese pensionado puede ser endosada, firmada por el pensionado y cobrada en cualquier sucursal bancaria con la presentación del carnet de identidad y ese cupón que ha sido endosado. De ahí estamos facilitando de que esa persona, pudiéramos decir, de la tercera edad que puede estar expuesta, no tenga que concurrir a la sucursal bancaria. También los bancos tienen oficinas que trabajan en horario extendido. Esta oficina de horario extendido que realizan operaciones de caja pueden permitir reprogramar las operaciones que puedan hacer por caja los clientes y por supuesto no tener ese nivel de saturación en las oficinas. Por ejemplo, en el caso de La Habana, y lo diremos después oportunamente a través de esa nota que queremos elaborar, que el Banco Central va a elaborar, de cuáles son las sucursales bancarias que tienen ese horario extendido y que las personas pueden conocerlas. En el caso de La Habana son más de 19 oficinas que trabajan con horario extendido hasta las 7:30 de la noche y que pueden reprogramar las visitas en el banco. Ahora, ¿qué quisiéramos nosotros tratar de exhortar a los clientes? Hay un grupo de medios de pago, si hablamos de las personas naturales, hay un grupo de medios y canales de pago que pudiéramos llamarle la banca telefónica. El banco está reforzando lo que es la banca telefónica y los pagos que se pueden realizar a distancia. Estamos hablando de transferencias bancarias, estamos hablando de pago de electricidad, del teléfono, el agua. Es algo que nosotros queremos exhortar. Está la plataforma Transfer Móvil, que es algo que también tenemos que tratar de utilizar con mayor frecuencia por parte de nuestros clientes, con el objetivo de alejar a muchos de nuestros clientes a las operaciones por caja. El 80% de todas las operaciones que se hacen en la sucursal bancaria están relacionadas con el efectivo y tienen que ver directamente por caja, y nosotros quisiéramos utilizar estos canales de prestación de servicio. Y por supuesto, oportunamente daremos otras alternativas para aquellas operaciones que no están relacionadas con el efectivo y que los bancos tienen habilitados, pudiéramos decir, otros canales que son las páginas web, la banca a distancia o esta banca, podemos decir, banca telefónica, y que los clientes, a través de concertar determinadas entrevistas, vamos a decir, telemáticas, puedan asistir al banco. El banco se está preparando en esa situación y por supuesto lo daremos oficialmente. Y por supuesto, cada uno de estos bancos tiene la posibilidad de correos electrónicos y estas plataformas, vamos a decir, llamadas call center, donde las personas no tienen necesidad de concurrir a buscar asistencia o dudas o sugerencias que puedan ir al banco. Ellos, a través de estos canales, pueden hacer preguntas, pueden reportar determinada situación para que el banco de una manera remota pueda resolverlo. ¿Qué ha hecho el banco? Bueno, una de las medidas que el banco está trabajando, ya las instituciones bancarias lo están ya instrumentando, es todo lo que tiene que ver a la renegociación o suspensión de las deudas bancarias que tienen tanto las personas naturales como las personas jurídicas y que por una razón van a estar afectadas por insuficiencia, vamos a decir, de sus fuentes de ingresos. Ya los bancos están instrumentando en sus procedimientos esta instrucción del Banco Central de Cuba, donde va a permitir suspender temporalmente esas obligaciones tanto de las personas jurídicas como de las personas naturales. Me parece que de manera general el banco va a estar informando, va a estar actualizando su plan de medida y por supuesto estamos en correspondencia con todo este plan de acción que se lleva a cabo para mitigar la COVID. Bien, pasamos a una breve sesión de preguntas y respuestas. Por favor, le pedimos que se identifiquen con su nombre y el del medio de prensa. Sí. Aliane Beltrán, Agencia Cubana de Noticias. Mi pregunta va dirigida al viceministro. Se asegura el tratamiento gratuito hoy en Cuba a los cubanos que tienen la enfermedad y además se sabe de países en los que esto cuesta alrededor de $30.000. Además se han anunciado medidas de protección social por las máximas autoridades. ¿Qué impacto tendrían todas estas medidas en el presupuesto del Estado
y cómo se proyectan los ingresos ante el posible deterioro de las exportaciones. Gracias. Sí, es una pregunta muy interesante y tenemos que partir de reconocer la naturaleza tan humanista que tiene nuestro presupuesto. Y está en correspondencia con el propio programa de atención que tiene nuestro gobierno en función, para enfrentar esta enfermedad. No hay distinciones en la atención a ningún paciente. Los nacionales, los extranjeros, todos tienen esa cobertura de salud aquí en nuestro país. Y no se escatimen los esfuerzos para garantizarlo. El presupuesto es garante de o respalda todas estas operaciones del sector de salud pública. Un sector al que destinamos una cifra importante, aproximadamente un 24% de todo el presupuesto de la nación. En estas condiciones, evidentemente, por gastos extraordinarios que hay que incurrir en ellos para garantizar las condiciones del aislamiento, los tratamientos que tienen sus costos incrementados, los medicamentos. Esto conecta con nuestra propia industria biofarmacéutica, que tiene otros insumos, otros niveles productivos para poder garantizar todos los tratamientos, todas las medidas preventivas que también tienen sus costos. Todo será respaldado por nuestro presupuesto. Es decir, que vamos a enfrentar un escenario de un crecimiento de los costos, los gastos de todo el sistema sanitario en el país. Y eso tendrá la cobertura de nuestro presupuesto. En materia de ingresos, es evidente la afectación que tenemos en el sector del turismo, en otras exportaciones. Sobre todo sobre estos temas se va dando el monitoreo, se están haciendo las apreciaciones de estos impactos y por supuesto también las medidas de facilidades de pago o sacrificios fiscales con algunos agentes en la economía, como el sector del trabajo por cuenta propia, el aplazamiento de obligaciones a los principales contribuyentes que son nuestras empresas estatales, la propia reducción de la carga fiscal tiene o significa una contracción de los ingresos corrientes que vamos a tener en el presupuesto. Pero aún en ese escenario se busca por la dirección del gobierno, de conjunto con las autoridades del Banco Central de Cuba, los mejores mecanismos para poder respaldar esta situación. Hay otras actividades que son respaldadas por el presupuesto que al tener una contracción liberarán algunos financiamientos que se realizan desde el mismo. Hay un ejercicio presupuestario que estamos actualizando para estar en correspondencia con estas nuevas condiciones. Pero lo esencial es que nuestro presupuesto dará cobertura a todas las demandas del sistema de salud, aún en estas condiciones de disminución de los ingresos que podemos sostener. Estamos en una fecha del año donde todavía el nivel de ejecución de nuestro presupuesto previsto para los 12 meses nos da un margen de actuación. Estamos reprogramando nuestra caja en los distintos niveles, el sistema de tesorería, se puntualiza con las autoridades de cada gobierno provincial en cada municipio cuáles son las demandas y cómo impacta la contracción de los ingresos en cada uno de ellos, para ir adoptando las soluciones específicas, los tratamientos específicos para cada uno de los niveles presupuestarios. Ciertamente va a tener un impacto de disminución de los ingresos e incremento de los gastos. Pero bueno, este ejercicio tenemos que realizarlo, lo estamos ejecutando, tendrá la actualización sistemática y será respaldado por nuestro presupuesto. Próxima pregunta. Sí, por favor. Sí, buenos días. Eric Arabeoso, Revista Un Cubo. La pregunta es para el doctor Durán. Doctor, teniendo en cuenta el periodo en que ya la enfermedad comenzó a reportar casos acá, y aunque afortunadamente todavía no se reporta en transmisión comunitaria, por lo que podemos ver podría hablarse de un periodo, digamos, de ventana o de mayor riesgo epidemiológico en el país a partir de un punto. Lo digo por dos cosas. Uno, ayer en el noticiero se pusieron unas declaraciones del presidente luego del resumen de la mesa redonda, donde él mismo alertaba de un momento X en que había que extremar más las medidas, y también por el tema de la percepción de riesgo de las personas, porque aunque es cierto que hay un aumento de la percepción de riesgo, también creo que hay muchas personas que todavía no lo están tomando de la manera correcta. Hoy mismo yo, cuando venía para acá, estuve en 2 o 3 lugares y anoté 2 frases que me parecían muy puntuales. Una frase decía, de una persona que la dijo al lado mío, muy bien todo, pero si a la gente no lo obligan a trancarse, la gente no se va a trancar.
una frase que decía eso. Y otra persona que dijo, la gente está alterada en la calle con el COVID yo no sé por qué tanto lío. O sea, eso lo dijeron dos personas muy cerca de mí hoy mismo en la mañana después de la mesa redonda de ayer. Y me parece que es muy importante elevar la percepción de riesgo de las personas. Por eso pregunto, y repito, teniendo en cuenta la evolución de la enfermedad en otros países, el estudio epidemiológico, hay un periodo en que las personas tienen que comprender que tienen que reforzar todavía más por el riesgo real, aun cuando no haya transmisión comunitaria declarada en el país. Sí, ya yo lo había explicado ayer, este plan tiene diferentes etapas y en correspondencia con lo que va pasando en el mundo y en Cuba, pues las medidas se van incrementando. Creo que ya con todo lo que se explicó anoche, o ayer en la tarde-noche, en la mesa redonda, bueno, pues ya son medidas incrementadas, incluso medidas como explicaba el viceministro, tienen una repercusión económica que el país, si bien no escatima recursos para la atención médica y para todos los aspectos referentes a la salud y a la prevención, pues no dudó en tomar la decisión aún en relación con esto acá. Ahora viene un periodo. Usted decía eso y yo coincido, independientemente de que ya uno aprecia una reducción en el número de personas, en el movimiento, sobre todo más en la noche que durante el día. A veces que uno termina tarde aquí en el ministerio y ya te cuesta trabajo encontrarte una persona, encontrarte un transporte, pero de todas formas debemos de seguir incrementando. Ahí se unen las medidas de percepción de riesgo, que coincido también con usted en que a veces nos cuesta mucho trabajo con nuestra población. Recuerden todo lo que hemos pasado con la arbovirosis, con el dengue y el mosquito, y que todavía, a pesar de la información, no se logra, pero se irá disminuyendo también en la medida que vayan disminuyendo las actividades que ya se están informando, los centros escolares, los centros universitarios. Habrá una etapa más adelante que tal vez llegue, tal vez no, pero bueno, está previsto etapa en las cuales se prohíba terminantemente que la persona se mueva de su domicilio, se le dé un pase, como hemos visto en otros países, o una autorización para que salga una en determinados momentos del día a resolver los problemas propios de la vida, la comida, un grupo de aspectos. Lo que pasa es que todavía en esta etapa no se ha decidido esa medida. Sí creo que ustedes pueden ayudarnos, y de hecho lo están haciendo como siempre muy bien, en mantener sin pánico, pero con el temor propio de la enfermedad y su comportamiento, la información a la población. Sí tenemos que seguir sin que nos cansemos de lograr la percepción de riesgo, lograr conductas responsables, con una determinada frecuencia. Se ha visto la utilización del nasobuco, aquí mismo hay compañeros que muy bien lo tienen puesto, si bien es algo que no se plantea para toda la población, pero si uno está en la calle, a veces tiene que en determinado momento todavía estar en alguna que otra medio que aglomeración de personas, y no está reñido que utilice su nasobuco. Siempre recomendamos su recambio cada 3 o 4 horas, después lavarlo, bueno, todo lo que se sabe, pero no lo desestimamos. Pero sí coincido contigo. Ahora van correspondiendo estas medidas, y en dependencia de cómo se comporte el mundo y Cuba, pues se incrementarán otras. Hoy nosotros podemos ratificar, además no es que nosotros lo ratifiquemos, creo que ustedes mismos, al darle la información, se dan cuenta de que no estamos hablando todavía de una transmisión en nuestro país. Porque, digamos, de los 8 casos que se confirmaron en el día de ayer, pues realmente hay una extranjera que está relacionada con una visita reciente, o sea, ya vino incubando la enfermedad
con Dominicana, y hay 7 cubanos, que 2 están relacionados con regreso de España, ya en el periodo de incubación, 3 de los Estados Unidos, 1 de Uruguay y 1 de República Dominicana. Que también es bueno que nuestra población, dentro de la percepción de riesgo, pues entienda la importancia de no estar viajando en estos momentos. Sabemos que hay una parte de nuestra población que ya, digamos, se acostumbró o estaba habituada a hacer viajes frecuentes al exterior, y es importante que, independientemente de la restricción que pueda haber en los vuelos, pero que esto se desestime y que se entienda, además que lo sepan todas las personas que van a viajar o que vienen de viaje, que a su regreso a nuestro país van a ir bajo una vigilancia de 14 días, porque tal vez al inicio esto pueda provocar un rechazo, aunque no lo estamos enfrentando así. Pero coincido con usted en que en etapas más adelante tal vez se apliquen otras medidas que no están hoy, que limite un poco más ya restrictivamente la salida de las personas de su domicilio y demás. ¿De acuerdo? Sí, para una próxima pregunta, Andrea Rodríguez. ¿Se escucha bien? Sí, buenos días, soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP. Para el viceministro Vladimir, o para alguien relacionado más bien con las finanzas que con el MINSAP, una cuestión que se ha estado ventilando en el mundo entero es que artistas, en fin, gente en general ha estado haciendo actividades a través de Internet para facilitar que la gente se quede en su casa. Muchos cubanos me planteaban que con el precio del Internet actualmente y con los precios que pone Texas se les hace muy difícil a la gente hacer este tipo de actividades, incluso las famosas teleconferencias o videoconferencias que podrían facilitarse a través de Internet. Quisiera saber si hay algún plan por parte del Estado cubano para facilitar la conexión Internet en estos días de coronavirus. Gracias. Bueno, en relación con los precios, explicábamos que ahora está muy clara una política de controlar que no tengamos un alza de los precios en esta situación. Las tarifas de los precios de la conexión a Internet, los paquetes de datos, o sea, todas estas tarifas están descentralizadas su aprobación a la propia empresa. Seguramente forma parte de los análisis que se están haciendo de la evaluación de esta situación, pero en estos momentos no tenemos un pronunciamiento específico sobre ese tipo de servicios. Pero de seguro son de las cuestiones que se están evaluando por esa entidad. Sí, para una última pregunta. Reina Magdariaga, de la agencia de noticias Prensa Latina. Yo quería saber, teniendo en cuenta que es un sector de la sociedad vulnerable y además constituye foco de transmisión por las condiciones en que vive, quisiera saber qué tratamiento se le ha dado a los deambulantes. Porque bueno, son personas que se mueven de aquí para allá y no tienen percepción de riesgo de la epidemia. ¿Qué tratamiento se le ha dado? Porque eso es muy importante para lograr un poco acorralar la enfermedad. De acuerdo, son de los aspectos que nosotros evaluamos todos los días, diferentes aristas, porque tiene muchos elementos. Y precisamente hoy en la mañana, en la reunión del grupo temporal que preside nuestro ministro, el viceprimer ministro, la defensa civil, se vio este tema, incluyendo el de los, como se le llama, los usos, o sea, dentro de los deambulantes, los usos. Y aunque hoy no podemos decir, no, mira, se van a hacer estas cosas, pero ya hoy vamos a hacer un grupo de propuestas en relación con esta situación. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por su presencia. Damos por culminado la conferencia.